presentación voy a comenzar hablando sobre una introducción, plantearé los objetivos del trabajo, introduciré la base teórica de ambos trastornos con el marco teórico y explicaré la metodología que se ha seguido, los resultados obtenidos y las conclusiones. Por último, expondré la limitación que se ha dado durante la elaboración del trabajo, una posible futura investigación y la bibliografía junto con los agradecimientos. Actualmente existen varios trastornos mentales que afectan diariamente a las personas. Esto implica que algunos de ellos presenten una sintomatología parecida que pueda dar lugar a una confusión a la hora de ser diagnosticado por un profesional. Esto es un problema bastante grave, ya que las personas afectadas, al sufrir un diagnóstico erróneo de su enfermedad, no reciben el tratamiento adecuado para sobrellevarla. Una de estas confusiones se da entre el trastorno límite de la personalidad y el trastorno bipolar, y es por ello que con este trabajo pretendo responder a las siguientes preguntas de investigación. ¿Cuáles son las principales diferencias y similitudes entre el trastorno límite de la personalidad y el trastorno bipolar? ¿Cómo funcionan? ¿Cómo afectan a las personas que los padecen? ¿Y cómo se tratan? El objetivo general de este trabajo ha sido determinar cuáles son las principales diferencias y similitudes entre dichos trastornos, y los objetivos específicos que han ayudado a responder este principal han sido conocer la base teórica de ambos trastornos y averiguar la afectación de ambos trastornos en las personas que los padecen. Como su propio nombre indica, el trastorno límite de la personalidad o TLP es un trastorno de la personalidad. De acuerdo a Zimmerman 2023, lo que distingue al TLP de otros trastornos de la personalidad es un patrón generalizado de inestabilidad en el estado de ánimo, en el comportamiento, en la autoimagen y en las relaciones interpersonales, así como una hipersensibilidad al posible rechazo o al abandono. Al igual que todos los trastornos de la personalidad, el TLP no se puede curar. Únicamente se puede tratar mediante la psicoterapia o incluso con medicación en caso de que se considere necesario. Regularmente el TLP aparece junto con otros trastornos mentales al tener una mayor probabilidad de desarrollar síntomas en común. A esto se le denomina comorbilidad. Por otro lado, el trastorno bipolar o bipolaridad es un trastorno del estado de ánimo. Es decir, que se caracteriza por la existencia de alteraciones emocionales consistentes en largos periodos de excesiva tristeza, que se da durante los episodios depresivos, o de excesiva euforia, que se da durante los episodios maníacos o hipomaníacos. También se pueden dar una mezcla de ambos, que serían los episodios mixtos. En el caso del trastorno bipolar, los episodios depresivos se alternan con los episodios de manía o hipomanía, que es una forma un poco menos grave de la manía. Al igual que el TLP, el trastorno bipolar no se puede tratar, no se puede curar, pero sí se puede controlar mediante un tratamiento farmacológico y la psicoterapia. La investigación realizada es básica y no experimental, ya que no aporta ningún conocimiento nuevo ni requiere la alteración de variables. Se trata de una investigación cualitativa correlacional, ya que describe las cualidades del TLP y la bipolaridad, relacionándolas entre sí para medir sus diferencias y similitudes. La recopilación de datos y el análisis comparativo hace que sea una investigación documental. En primer lugar, se plantearon unas preguntas de investigación que dieron lugar a los objetivos del trabajo. A continuación, se redactó la introducción sobre la historia y la importancia de la psicología para introducir los conceptos a tratar en el marco teórico, como son el TLP, la bipolaridad y sus determinadas diferencias y similitudes. Luego se plantearon otras preguntas relacionadas con ambos trastornos, con la finalidad de entrevistar a la psicóloga experta en el ámbito sanitario, Mary Hernández, para que aportara su punto de vista sobre el tema.
y posteriormente se le distribuyeron las preguntas para realizar la entrevista. Finalmente, con toda la información recopilada, se redactó la comparación entre ambos trastornos que dieron lugar a unos resultados con los que se sacaron unas conclusiones. La entrevista realizada a la psicóloga constó de 14 preguntas que se dividían en 3 categorías dependiendo de si trataban sobre el TLP, sobre la bipolaridad o sobre ambos trastornos. Como no podía mencionar todas las preguntas, he seleccionado las 3 más importantes, una de cada categoría. De la categoría de preguntas sobre el TLP seleccioné si hay algún factor en especial que provoque el miedo irracional al abandono y al rechazo en las personas con TLP, a lo que la psicóloga me respondió que ese miedo irracional en las personas con TLP se daba de una manera más profunda y más intensa que las personas con TLP y que aparecía junto con la creencia de que no valían nada sin la otra persona y de que no podrían soportar su rechazo o su abandono. Respecto a las preguntas sobre el trastorno bipolar, seleccioné si es cierto que las personas con bipolaridad suelen evitar tomar su medicación y, en caso de ser cierto, ¿por qué? Ella me respondió que sí que era cierto y que las personas con bipolaridad evitaban tomar a veces su medicación debido a los efectos secundarios sedantes que éstas provocaban. Y esto les llevaba a buscar una alternativa de tratamiento sin esos efectos secundarios y con una mayor aceptación social. En cuanto a las preguntas sobre ambos trastornos, seleccioné con cuál creía que era más difícil lidiar en el día a día, a lo que ella me respondió con una entrevista que ella misma realizó a 2 personas, una diagnosticada con TLP y otra con bipolaridad. Ambas personas coincidieron en que, si bien la persona con TLP lidiaba con un día a día difícil debido a sus crisis, una vez que las pasaba podía vivir con normalidad y podía tener una vida corriente, mientras que la persona con bipolaridad vivía constantemente en un estado de desesperanza y de depresión, aunque cabe mencionar que ella misma dijo que tenía mucha esperanza en el tratamiento. Analizando la comparación de ambos trastornos, se obtuvieron los resultados de las diferencias y similitudes principales entre ambos trastornos en forma de síntomas o factores. En esta primera diapositiva podemos observar los principales factores o síntomas que ponen en similitud a ambos trastornos. Cabe destacar la comorbilidad y el riesgo de suicidio, que se dan de manera exactamente igual en ambos trastornos. La comorbilidad principalmente del trastorno depresivo mayor y del abuso de sustancias, y el riesgo de suicidio provocado por las crisis derivadas de desgaste emocional. Mientras que los demás síntomas, como son la impulsividad, la inestabilidad del estado de ánimo y las relaciones interpersonales complicadas, si bien son similitudes a simple vista, una vez conociendo el contexto de la persona en psicoterapia, se pueden distinguir si son más propios de un trastorno o de otro. En esta siguiente diapositiva podemos observar los principales síntomas o factores que ponen en diferencia a ambos trastornos. Cabe destacar la duración de los cambios de ánimo y el tratamiento, que están directamente relacionados con ambos trastornos, al contrario de los demás síntomas, que solo se dan únicamente en uno de ellos. En cuanto a la duración de los cambios de ánimo, en el TLP son menos duraderos y más momentáneos, mientras que en el trastorno bipolar son más duraderos y específicos.
En cuanto al tratamiento, si bien se podría considerar una similitud, ya que en ambos trastornos se utiliza tanto la psicoterapia como la medicación, se ha decidido considerar una diferencia, ya que en el TLP predomina la psicoterapia y la medicación es algo secundario o incluso no necesario. En el trastorno bipolar predomina la medicación y la psicoterapia es algo complementario, aunque también muy importante. En esta siguiente diapositiva podemos observar de manera más detallada los principales factores y síntomas que distinguen a ambos trastornos. Los presentes en ambos trastornos ya lo he mencionado, que serían los cambios la duración de los cambios de ánimo y el tratamiento, y lo únicamente presente en el trastorno bipolar sería la sensación de euforia, y únicamente presente en el TLP la inestabilidad de la autoimagen y la presencia del miedo al abandono o al rechazo. Tras toda la investigación realizada y con la entrevista a la psicóloga, se pudieron sacar unas conclusiones que respondían al objetivo general del trabajo, que consistía en determinar cuáles son las principales diferencias y similitudes entre el trastorno límite de la personalidad y el trastorno bipolar. Las principales similitudes, como podemos ver, son la comorbilidad, el riesgo de suicidio, la impulsividad, la inestabilidad del estado de ánimo y las relaciones interpersonales complicadas, mientras que las principales diferencias son la duración de los cambios de ánimo, el tratamiento, la sensación de euforia, la inestabilidad de la autoimagen y la presencia del miedo al abandono o al rechazo. La única limitación que se ha dado durante la elaboración de este trabajo se ha encontrado en la entrevista a la psicóloga, que se tenía previsto realizarla de manera presencial online, pero no se pudo debido a su indisposición. Por el contrario, se le distribuyeron las preguntas vía correo electrónico y ella la respondió con una mayor libertad. Respecto a una posible futura investigación, se me ha ocurrido plantear el incremento de la ansiedad en los adolescentes durante los últimos años, ya que es una cosa que estamos viviendo actualmente y estaría interesante tratar. Estas son las principales fuentes bibliográficas que he utilizado para la realización de este trabajo. Y por último, me gustaría agradecer a Carmen García García, nuestra tutora de investigación, por estar siempre a nuestra disposición y ayudarnos en todo lo posible, a Javier Betanzos por ayudarme en el último momento con la redacción de mi trabajo, a Puri, mi tutora de trabajo, por estar siempre disponible y responder cada una de las dudas que tenía, a mi familia y amigos por acompañarme durante todo este proceso y aguantarme en todos los momentos que lo he necesitado, y una mención especial a mi psicóloga Mary Hernández por ayudarme con toda la parte de la entrevista. Dicho todo esto, quedo a disposición del tribunal para responder cualquier duda que tengan y muchas gracias por su atención.